Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa. Vamos a hablar de un nombre que cuando se menciona, inmediatamente evoca imágenes de carisma, de éxito y también de misterio. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y es que, como muchos saben, su vida personal, especialmente sus relaciones, siempre han sido objeto de un intenso escrutinio y de muchísima curiosidad. Hoy por fin, parece que el popular actor turco ha decidido romper ese silencio. Ha decidido contar su versión, su verdad, sobre un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, su ruptura con Demet Özdemir. Ustedes saben que estas dos figuras públicas son dos de las más queridas y admiradas en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional. Su relación, cuando estuvo en su apogeo, fue un verdadero torbellino de atención mediática. Los fans los amaban juntos, soñaban con verlos casados, y su separación dejó a muchos con preguntas, con especulaciones, y con una gran intriga. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron dos personas que parecían tan enamoradas y tan perfectas juntas? El silencio de Can Yaman al respecto ha sido notable durante mucho tiempo, alimentando todo tipo de rumores y teorías. Pero hoy, mis amigos, vamos a desgranar lo que Can ha dicho, vamos a intentar entender su perspectiva, y vamos a compartir con ustedes los detalles que han salido a la luz. Y si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese poderoso me gusta a este vídeo, porque la información que vamos a compartir hoy es oro puro para los seguidores de Can Yaman y para todos los que nos gusta estar al tanto de lo que sucede en la vida de nuestras estrellas favoritas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la historia. Como les comentaba, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin lugar a dudas, una de las más mediáticas de los últimos años. Ambos son figuras tremendamente carismáticas, con una legión de seguidores que los adoran y que siguen cada uno de sus pasos. Se conocieron, se enamoraron y la chispa fue instantánea, tanto en la pantalla como, aparentemente, en la vida real. Protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una serie que fue un éxito rotundo y que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. La química entre ellos era palpable y esa energía se trasladó a sus vidas personales, al menos, así lo percibimos todos. Las redes sociales se llenaron de imágenes de ellos juntos, de gestos de cariño, de planes de futuro que parecían más que sólidos. Sin embargo, de repente, tan rápido como se encendió la llama, pareció que se apagaba. La noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos fans. Y desde entonces el silencio ha sido la norma. Cada uno siguió su camino, se enfocaron en sus proyectos, y si bien ambos han tenido éxitos individuales, la pregunta sobre su pasado juntos ha seguido flotando en el aire. Han surgido todo tipo de teorías, que si incompatibilidad de caracteres, que si presiones mediáticas, que si agendas de trabajo muy diferentes, que si infidelidades, de todo un poco. Y es precisamente por eso que las palabras de Can Yaman son tan esperadas. Él ha sido el protagonista principal de esta historia, y ahora, finalmente, nos está dando las claves para entender qué sucedió. Según lo que ha trascendido de sus recientes declaraciones, Can Yaman ha querido dejar claro que la ruptura con Demet no fue un evento dramático ni escandaloso, como a veces se pinta en los medios. Él ha enfatizado que fue una decisión tomada de forma conjunta, y sobre todo, con mucho respeto mutuo. Ha querido desmitificar la idea de que hubo una traición o un gran conflicto que los llevó a separarse. En realidad, su explicación se centra en la complejidad de mantener una relación pública cuando se está en la cima del éxito y bajo una presión constante. Can ha confesado que el ritmo de vida que llevaban en ese momento era agotador. Él estaba en un punto álgido de su carrera, con proyectos internacionales en marcha, con una fama que crecía exponencialmente y una exigencia de estar siempre presente, siempre visible. Demet, por su parte, también estaba en un momento de gran proyección y desarrollo profesional. Y como él mismo ha dicho, cuando dos personas están tan enfocadas en sus carreras, y la vida te lleva en direcciones diferentes, a veces es difícil mantener el equilibrio. Parece ser que la intensidad de sus vidas profesionales y el escrutinio público constante jugaron un papel fundamental. Además, Can ha mencionado algo muy interesante y es que en ocasiones, las expectativas que el público y los medios depositan en una pareja pueden ser abrumadoras. Él siente que a veces se idealiza una relación, se espera que sea perfecta,
que esté libre de problemas, y cuando esa imagen se tambalea, la decepción es grande. Pero la realidad, como bien sabemos, es que todas las relaciones tienen sus altibajos, sus desafíos, y el ser famosos no exime de ello, al contrario, a veces los magnifica. Lo que más ha llamado la atención en sus declaraciones es su afirmación de que él sigue guardando un gran cariño y respeto por Demet. No hay resentimiento, no hay rencor. Él la ve como una persona talentosa, una gran profesional, y guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Ha querido poner fin a las especulaciones de que la separación fue dolorosa o traumática, sugiriendo que fue más bien una conclusión lógica de dos caminos que en ese momento empezaban a divergir. Es importante recordar que esta no es la primera vez que Can Yaman habla de las dificultades de las relaciones en el ojo público. Él ha sido bastante abierto sobre cómo la fama puede ser una carga, y cómo la constante atención puede afectar la intimidad de una pareja. En este caso particular, él ha querido ser transparente, pero sin entrar en detalles que puedan ser hirientes o invasivos, ni para él ni para Demet. Ha optado por un enfoque maduro y reflexivo, diciendo que a veces las cosas simplemente no funcionan, y que eso no tiene por qué ser un drama. Esta nueva perspectiva que Can Yaman nos ofrece nos invita a reflexionar sobre varios puntos. Por un lado, sobre la presión a la que están sometidos los famosos. Vemos sus éxitos, sus momentos de felicidad, pero a menudo desconocemos las batallas internas, los sacrificios y las complejidades que enfrentan. Por otro lado, nos recuerda que las relaciones, incluso las más mediáticas, son, en esencia, humanas. Y como tales están sujetas a la evolución, a los cambios y a las decisiones difíciles. La forma en que Can ha abordado este tema, sin culpar a nadie, sin generar controversia adicional, habla mucho de su madurez. Ha elegido proteger la imagen de Demet y al mismo tiempo, ofrecer una explicación honesta a sus seguidores. Es una manera de cerrar un capítulo, de poner fin a las especulaciones que seguramente lo han acompañado durante mucho tiempo, y de seguir adelante con su vida y su carrera. Esta ruptura, vista desde la perspectiva que él nos da, se presenta no como un fracaso, sino como una etapa de crecimiento y aprendizaje. Ambos han seguido adelante y han cosechado éxitos. Can Yaman, por su parte, se ha enfocado en proyectos internacionales, ha demostrado su versatilidad actoral, y su fama sigue creciendo. Demet Özdemir también ha tenido una carrera muy exitosa, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Esto demuestra que, a pesar de la separación, ambos han sabido capitalizar sus experiencias y seguir construyendo sus imperios. La sinceridad de Can Yaman en este momento es refrescante. En un mundo donde a menudo se buscan el escándalo y el drama, él ha optado por la calma y la comprensión. Ha querido comunicar que su relación con Demet, a pesar de haber terminado, fue una experiencia valiosa para ambos, y que el cariño y el respeto mutuo perduran. Esto es algo que muchos de sus fans agradecen, ya que les permite ver a sus ídolos como personas reales, con emociones complejas y vidas que no siempre son perfectas, pero que tienen su propia belleza y su propia narrativa. Así que en resumen, mis queridos amigos, lo que Can Yaman nos ha querido transmitir es que su ruptura con Demet Özdemir no fue un acontecimiento traumático lleno de conflictos, sino más bien una decisión consensuada, producto de las exigencias de sus exitosas carreras y la constante presión mediática. Ha enfatizado el respeto y el cariño que aún se tienen, y ha querido desmantelar los rumores de un final dramático. Su explicación se centra en la complejidad de mantener una relación pública bajo el escrutinio constante y en la evolución natural de las personas y sus caminos. Espero que esta explicación haya sido clara y haya satisfecho, al menos en parte, la curiosidad que muchos de ustedes tenían. Siempre es fascinante adentrarnos en las vidas de las personalidades que admiramos, y creo que hoy hemos aprendido algo valioso sobre Can Yaman, sobre Demet Özdemir, y sobre las realidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este recorrido. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que su explicación es creíble? ¿Han pasado por situaciones similares en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y útil, no olviden darle un gran me gusta para que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad.
Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta pronto.